A ver, en la historia hay gente que cambia el mundo desde palacios o laboratorios de última generación. Pero luego hay otros. Personas que en lugar de alejarse del peligro caminan directamente hacia el sufrimiento. Que van literalmente a donde nadie más se atreve a ir. Pues bien, esta es la historia de uno de esos hombres. Es una pregunta que seguramente nadie se ha hecho nunca, ¿verdad? Porque claro, pensamos en la medicina y nos imaginamos hospitales limpios, seguros, todo en orden. Pero resulta que uno de los mayores avances de la medicina de emergencia nació en medio del caos absoluto de la guerra. Y fue gracias a un solo hombre. Y aquí viene lo más curioso, la gran paradoja. Tenemos a un médico canadiense que revolucionó la medicina de guerra, que salvó miles de vidas en 2 continentes distintos y que, para colmo, murió en el frente intentando salvar a un soldado más. Su nombre era Norman Bethune, y su historia, de verdad, es una de las más alucinantes del siglo XX. Y sin embargo, fuera de un par de países, poquísima gente sabe quién fue. Para entender a un personaje como Norman Bethune, claro, tenemos que irnos al principio. Él nació en 1890 en un pueblecito de Ontario, en Canadá, en una familia muy religiosa. Y esto es clave porque desde niño le inculcaron los valores del servicio a los demás. Lo que le define, y esto es fascinante, es una especie de dualidad. Por un lado tenía esa brújula moral muy clara que le venía de su familia, el sacrificio, ayudar a la comunidad. Pero por otro lado era un rebelde de nacimiento. Un inconformista de manual, de los que lo cuestionan todo. Y esa tensión constante entre su sentido del deber y su rebeldía fue básicamente el motor de toda su vida. Vamos a ver, a Bethune no le tocó vivir una época precisamente tranquila. Su vida transcurrió en uno de los siglos más convulsos que se recuerdan, y fue justo ese contexto de guerra, de crisis y de enfermedad el que fue moldeando su visión, una visión radicalmente nueva de lo que debía ser la medicina. Él estaba estudiando medicina, pero estalló la Primera Guerra Mundial y lo dejó todo para alistarse como camillero. Y lo que vio allí, en el frente, lo marcó para siempre. Soldados muriendo por heridas que se podían tratar, una desorganización terrible. Ahí fue donde se le metió en la cabeza la idea que lo cambiaría todo. La medicina tiene que adaptarse al campo de batalla y no al revés. Y por si fuera poco, después de la guerra, la vida le da otro golpe. Contrajo tuberculosis, que en aquella época era casi una sentencia de muerte. Estar meses en un hospital, sintiendo en su propia piel el miedo, la incertidumbre, la vulnerabilidad de ser un paciente, le transformó por completo. Cuando se curó, se especializó en cirugía torácica, pero ya no solo como un médico, sino como alguien que entendía el sufrimiento desde dentro. Y toda esta visión, claro, se convirtió en algo político durante la Gran Depresión. Ver a miles de personas muriendo simplemente porque no podían pagarse un médico le parecía una barbaridad, le indignaba. Así que empezó a defender públicamente una sanidad universal, medicina accesible para todo el mundo. Ojo, que hoy nos parecen ideas de sentido común, pero en los años 30 eran algo absolutamente revolucionario. Pues bien, toda esta acumulación de experiencias iba a culminar en 1936. Cuando estalló la Guerra Civil Española, Bethune no se quedó mirando. Tomó una decisión radical. Se fue para España a ofrecerse como médico. Y fue allí donde su genio, su capacidad de innovación, iba a cambiar la historia de la medicina para siempre. El problema era simple pero terrible. Los soldados se desangraban antes de poder llegar a un hospital. La solución de Bethune fue de una lógica aplastante, pero a la vez genial. Si los heridos no pueden llegar a la sangre, pues llevemos la sangre a los heridos. Y así, ni más ni menos, creó la primera unidad móvil de transfusión de sangre de la historia, algo que hoy es un estándar en cualquier ejército del mundo. ¿El impacto? Pues fue inmediato, masivo, salvó miles de vidas. Así de simple, miles. Una innovación que nació de la pura necesidad y de la compasión, y que demostró que una buena idea a veces puede ser mucho más poderosa que cualquier arma. Pero Bethune no era de los que se paran. Su misión no acabó en España, ni mucho menos. En 1938 se fue a China, que estaba siendo devastada por la invasión japonesa, y allí se metió con las guerrillas, a entrenar médicos, a montar hospitales móviles, a operar en condiciones que hoy nos parecerían, imposibles. Trabajaba sin descanso, hasta la extenuación, y fue precisamente esa entrega absoluta la que al final le costó la vida. La causa médica fue septicemia, que para que nos entendamos es una infección generalizada de la sangre. Murió tal y como había vivido. Estaba operando a un soldado herido y se cortó, un accidente tonto. Pero esa herida, en esas condiciones de higiene, se infectó. Murió a los pocos días. Tenía solo 49 años. Murió trabajando hasta el último momento para salvar una vida más. ¿Y cómo se resume una vida así? Bethune era un hombre impulsivo, sí, y un idealista, pero también era brillante y sobre todo radicalmente altruista.
Un tipo que nunca buscó ni la fama ni el dinero. Su único objetivo era estar allí donde hiciera falta. Y aquí viene una de las cosas más increíbles de su historia. Mientras que en Occidente su nombre apenas nos suena, en China es un héroe nacional, una leyenda. Mao Zedong escribió un ensayo en su honor que fue lectura obligatoria para generaciones enteras. Se convirtió en un símbolo de sacrificio y de solidaridad internacional. Y que nadie piense que su legado es solo un recuerdo histórico, que va. Es una realidad que vemos todos los días. La idea de llevar la atención médica al lugar del accidente, esa es la base de nuestros servicios de ambulancias. La cirugía de emergencia en el frente sigue sus principios. E incluso diseñó herramientas quirúrgicas que fueron la base de avances posteriores. Quizá no hay mejor forma de resumir su filosofía que con sus propias palabras. Él dijo una vez, salvar una vida vale cualquier sacrificio. Y él vivió y murió por esa creencia. Al final, la historia de Norman Bethune nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Cuántas otras personas como él, que han cambiado el mundo, siguen siendo invisibles para la historia? ¿Cuántos héroes olvidados han caminado hacia el sufrimiento para salvar a otros? Su vida es la prueba de que una sola persona, con valor y compromiso, puede cambiar miles de vidas.